Dios les bendiga. Como las aguas cubren la mar, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Génesis capítulo 12, Génesis 12 y el versículo 6. Quiero hablarles hoy de un tema que se llama altares en los lugares de decisiones. Altares en los lugares de decisiones. Génesis 12, 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Quiero que se acuerden de ese lugar, el lugar llamado Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tus descendencia daré esta tierra, y ahí edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fue en Siquem donde construye un altar. Ese lugar va a ser un lugar importante en la historia de Israel y en la historia de la iglesia también, después con los tiempos de Jesucristo. Versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ese siguiente altar del que quiero mencionar está entre dos lugares, Betel y ahí en medio está el altar donde adora al Señor el varón de Dios. Génesis 13, versículo... Bueno, brinquémonos esto, nos vamos a Josué 24, 38. Josué 24, 38. Josué 24, 32. Josué 24, 32. Y enterraron en Siquem, ese lugar, los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Oremos. Estamos en tu presencia, Señor, y sabemos que estás trabajando en nosotros. Muévenos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Estos dos altares nos representan algo poderosísimo. José es mencionado después en las Escrituras. Él sería el nieto de Abraham, pero mucho antes de que viniera José a ser enterrado en ese lugar, mucho antes de que se nos dieran esas Escrituras, nos encontramos con Abraham. Levántate y sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo el Señor, y ve a una tierra que yo te mostraré. Los pasos de fe para abandonar lo seguro, aunque estés mal, lo idólatra, pero es tu propia casa, y arrancar para un lugar en el que nunca has estado. No solamente eso, convencer a tu familia de que te sigan a un lugar que tú no conoces y que solo vayan con la idea de que tú conoces al Señor. Oh, que Dios nos ayude en esos tiempos a saber, a que no nos estanquemos no más porque conocemos algo, sino que sigamos siempre la nube de noche, el pilar, la nube de fuego, el pilar de fuego de noche, la nube de día, y que vayamos donde Dios nos mande, sea donde sea, porque aunque yo nunca he estado en ese lugar geográfico o espiritual, Él sí ha estado y Él va delante de mí. Él pelea mis batallas, Él remueve los obstáculos, me da valor a mí cuando enfrento a gigantes para derrotarlos como David, me ayuda a bajar y a derrotar ciudades amuralladas como a Josué. Me da la habilidad de darle agua al pueblo en el desierto como a Moisés. Me ayuda a entender la espada en la mano del ángel de Jehová como a Josué. Me da la habilidad de aguantar los azotes como a Pablo, pero sobre todo me ayuda a entender que voy para un cierto lugar y que lo último que salga de mi espíritu, sino de mi boca, cuando Dios me llame a estar en su presencia, consumado es. Todo lo que me diste lo he cumplido. Todo lo que me llamaste a hacer lo he hecho. Quiero estar en ese día en la presencia
del Señor, no habiendo dejado mis energías en cosas que no tienen valor, o persiguiendo cosas que se queman y se destruyen en este lugar, o gozándome como aquel hombre que hace sus graneros más altos y dice, ahora voy a gozar de la vida, cuando Dios le dice, insensato, tonto, hoy vienen por tu alma. Que Dios te ayude a ti, que me ayude a mí, varón, mujer de Dios, santos de Jehová, a que tu energía, tu poder, tus emociones estén todas enfrascadas en este pasaje. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo lo que tengas, para ponerlo en los platos sacrificiales de la vida que le tienes que dar a Dios. Nos encontramos con ese Abraham, de lugar en lugar, con los peligros de ladrones en la noche, con los ataques de fieras. Había todo tipo de cosas malas ahí, pero se encuentra con un lugar que se llama Siquem. Y en Siquem Dios lo mueve a construir un altar. Óiganlo de nuevo el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le ayudó a edificar un altar en ese lugar, en Siquem, un lugar tan importante en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Siquem estaba en medio de dos montañas, era un valle fértil, donde hubo civilización por mucho tiempo de parte de Israel en el futuro. Pero ahora estaba representada nada más en un hombre, en Abraham. En medio de ese lugar estaban dos montañas, pueden figurarlo en su mente. Él parado en este valle, de este lado estaba el monte Gerizim, de este lado estaba el monte Ebal, y él estaba parado ahí en medio. En Gerizim estaba la montaña de las bendiciones, en Ebal estaban las montañas de las maldiciones. Es en Deuteronomio y luego en Josué donde nos dice la Biblia que allí estuvieron concentrados todo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y que desde allá arriba les gritaban 6 príncipes en este lado, 6 príncipes en aquel lado, y les decían, si sigues a Dios serás bendecido, bendecido en tu entrada, bendecido en tu salida, bendecido en tus hijos, bendecido en tus riquezas, prosperado en tus caminos porque estás siguiendo a Jehová. Del otro lado, en el monte Ebal, se le gritaba, esto es lo que va a pasar contigo si abandonas a Dios. Vendrán pestilencias y enfermedades, ataques y abandonos de Jehová. Saldrás a pelear y perderás tus batallas. Escoge ahora, oh Israel. Y los puso en ese lugar de Siquem. Pero mucho antes de que Israel estuviera ahí, cuando estaban representados solo en un hombre, en Abraham, el padre de ellos y el padre de la fe, el padre nuestro también en cuanto a la fe en la tierra. Ese varón estaba ahí en Siquem y construyó un altar representándonos a todos nosotros. Tengo que hacer la decisión correcta. Si hubiera sido yo, hubiera subido al monte Gerizim y hubiera construido mi altar ahí. Pero Dios no lo movió a construir el altar ahí, porque antes de que recibas las bendiciones del monte Gerizim, tienes que recibir la idea y el poder para hacer las decisiones correctas. Él se sienta ahí en ese lugar, pone su tienda ahí en ese lugar y comienza a decir el varón de Dios. Dios lo mueve y hace un altar y se acerca al altar y comienza a adorar a Dios. ¿Qué palabras salían de su boca? No nos dice la Biblia, nada más nos dice que ahí construyó altar y ahí adoró al Señor, que se le había aparecido y que comenzó a hablar con el Señor en ese lugar. Que es lo que quiere decir, que hacía, tal vez cantaba un canto como los que te salen de lo más profundo del corazón a ti cuando estás queriendo encontrarte con Dios. Tal vez era una oración que era constante. Oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová. O a veces cuando estás tan desesperado que ni siquiera puedes orar, estás enfermo, estás golpeado, o hay una cosa que te abruma y lo único que sale de tu boca es Jesús, Jesús, Jesús. Quiero decirles, hermanos, me he encontrado en ese lugar en algunas ocasiones de mi vida, en ese valle de Siquem, viendo las bendiciones de Dios y las maldiciones de este mundo, entendiendo lo que es hacer las decisiones no correctas. Quisiera contarles que
que siempre he hecho las decisiones correctas y no sería cierto. Ha habido momentos en el que he escogido el monte Ebal y he agarrado para el lugar equivocado. Las consecuencias han sido terribles, pero gloria a Dios en las alturas, que ha tenido misericordia de mí y que me ha traído de nuevo a ese lugar Siquem, a decirme: adórame en tus decisiones, altares en el lugar de tus decisiones. Hazme un altar en el lugar de tus decisiones. ¿Por qué? Porque cuando me adoras, comienza tu corazón a alinearse conmigo. La Biblia dice esto acerca de tu corazón. Dice que le adores de tal manera que Él afecte todos los aspectos de tu vida. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? No significa que te va a dar lo que quieras, porque Santiago me dice que a veces quiero cosas de acuerdo a mi carne. Puedo yo levantarme y decirle como jóvenes a algunos de ustedes: me quiero casar con esta muchacha, y Dios sabe que ese matrimonio va a terminar en desastre y Él te va a decir que no. Tú le vas a decir: Señor, ¿qué pasó contigo? Tú dijiste que me ibas a dar todo lo que yo quisiera. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es que no significa que te va a dar todo lo que quiera. Significa que cuando estás en su presencia deleitándote, lo que vas a comenzar a desear más es su palabra. Lo que vas a comenzar a pedirle más es su revelación, y en medio de eso los deseos de tu corazón cambian. No de meterte en aquella droga psicodélica o estar buscando una relación ilícita. Comienza tu corazón a desear lo que Dios desea, y tu mente se limpia de tal manera que estás buscando la mente de Cristo y tus deseos cambian. Es más, busquen el lugar más profundo de su relación con Dios y busquen el lugar más bajo de su relación con Dios, y se van a encontrar que los deseos del corazón de ustedes son totalmente diferentes, porque cambia tu corazón cuando estás construyendo altares en tus lugares de decisiones. Dios le da a ese varón eso. Es más, les digo algo interesante: falló ese día. En el siguiente pasaje, óiganlo, versículo 8. Versículo 8, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. La palabra ahí significa una pila de ruinas. La palabra Betel significa la casa de Jehová. Después de haber pasado por Siquem, se fue a otro lugar y Dios lo puso en medio de dos cosas. Debieron de nuevo en Siquem, en medio de las maldiciones y las bendiciones. Ahora en Betel, en medio de la pila de ruinas o la casa de Jehová. ¿Qué vas a escoger? Y le dice: construyeme altar aquí. De nuevo, altares en tus lugares de decisiones, en medio de los dos lugares. Si hubiera sido yo hubiera ido a construir un altar en Betel, en la casa de Jehová. Pero mucho antes de que escojas la casa de Jehová, tienes que hacerle un altar en tu lugar de decisiones, para que tus decisiones diarias sean correctas, de acuerdo a lo que Dios tiene en su corazón, y no de acuerdo a la ruina en la cual vive el corazón del hombre. Y en ese lugar pasa. Quiero darles un ejemplo y por ahí cerramos. Por eso leí el último versículo que leí. Porque oigan dónde fue enterrado el varón José. Y enterraron en Siquem los huesos de José. Enterraron en Siquem los huesos de José. Allí en ese lugar donde construyó el altar a Abraham. Ahí cuando fueron a enterrar a aquel varón, José le había dicho al pueblo de Israel: no me entierren en Egipto. Él murió en Egipto. Era el número 2 en todo Egipto. No me entierren en una de estas pirámides. Llévenme a la tierra prometida. Y fue a ese lugar que les dijo que lo llevaran. Así que allí lo enterraron. ¿Por qué? Porque a pesar de las grandes batallas en las que vivió el varón de Dios, desde que estaba jovencito, de 16, 17 años, hasta el día de su muerte, arrebatado de su familia, arrebatado de su llamado, arrebatado de su lugar, arrebatado de Israel, fue llevado a Egipto esposado, por así decirlo, amarrado,
como esclavo, luego preso, pero ¿saben qué? En cada lugar hizo decisiones correctas. Hizo un altar en sus lugares de decisiones. Él decidió aquel día: no voy a pecar con aquella mujer que lo agarró de sus ropas. Aunque la tentación de un joven y las hormonas hubieran estado ahí, él y la belleza de esa mujer era palpable. De todas maneras, hizo altares en sus lugares de decisiones. Y allí en Siquem, cuando él quiso ser enterrado, estaba gritándonos a todos nosotros: hagan un altar en el lugar donde van a decidir. Antes de que hagan una decisión, párense en la presencia de Dios y comiencen a alabarle y adorarle, a decirle: enséñame cuál es la pila de ruinas y cuál es la casa de Jehová. Enséñame, oh Jehová, el monte Gerizim, las bendiciones, y cuál es el monte Ebal. Ayúdame a saber a qué escuela debo de ir. Ayúdame a saber qué trabajo debo de escoger. Ayúdame a saber qué persona me debo de casar. Ayúdame a entender dónde debo de estar en tu presencia. Y parado en ese lugar, el varón de Dios hace un altar. Y José decide: no me entierren en Egipto, llévenme a Siquem y ahí me entierran. Entiérrenme ese lugar para que le enseñen a todos los jóvenes que aunque yo era muy jovencito, construí un altar en Siquem y le dije al Señor: voy a adorarte toda mi vida con mis decisiones. Decide correctamente. Deja que Dios decida quiénes son tus amigos. Deja que Dios decida cuál es tu iglesia. Deja que Dios decida aún las cosas diarias de tu vida, dónde vas a vivir. Este Dios nuestro es de esa manera. Oh, ¿saben quién más estuvo en ese lugar? Ahí termino, estaba una mujer que conocemos como la mujer samaritana. Es en el mismo lugar llamado Siquem. Es más, ella hace mención a una de esas montañas. Ella le dice a Jesús en aquel tiempo: mira, nosotros adoramos en ese monte, hablando del monte Gerizim. Y Cristo está parado con ella en aquel lugar tan histórico. Allí estaba aquella mujer que había hecho decisiones incorrectas toda su vida. 5 matrimonios fracasados. Aún en el día de hoy ese es un desastre. Ahora imagínense en aquellos días cuando la gente era mucho más puritana. 5 matrimonios había tenido. 5 veces se había dicho que sí. 5 veces había tenido aquel deslumbre de decir: wow, voy a vivir con este hombre el resto de mi vida. Y 5 veces había terminado en divorcio y en fracaso. Y el último hombre ya ni se quiso casar, se dio por vencida y nada más comenzó a vivir con aquel hombre. Y saliendo de esa cama de adulterio, viene a buscar agua. La Biblia nos habla del tiempo en el que iba. Estaba sola, no había nadie ahí. Queriendo decir, había escogido estar en ese lugar ella sola, porque si han estado en la iglesia por algún tiempo han oído los mensajes, que ella tenía que ir a esos lugares cuando no había nadie, para no enfrentar críticas y batallas, porque el pueblo la tenía como una mujer mala. Y sentada en ese lugar no sabía que allí a un lado estaba la montaña de la bendición. Sí la conocía de esa manera, pero no la entendía. Y también que allí estaba la de la maldición. Y aunque decía adoramos en ese monte, en realidad estaba escogiendo el otro monte, el monte de la maldición. Pero entró allá Jesús con ella, así como estuvo Dios con José. Entró allí a Jesús con ella, así como estuvo Dios con Abraham allá en Siquem. Y se mete el Señor con esa mujer y le dice: si bebes de esta agua, tienes que escoger esta agua, no tendrás sed jamás. Si bebes de aquella agua, el agua que estás escogiendo, no esa agua física, pero el agua espiritual que estás agarrando, de buscar amor en lugares equivocados, de buscar satisfacción en lugares donde no te las va a dar. Y le dice el Señor: vas a siempre tener sed. Y allí en Siquem esa mujer tiene que doblar rodillas espirituales y decir: tú eres el Mesías. Y se vuelve evangelista. Escoge hacer altares en tus lugares de decisiones. Y esa mujer hizo la decisión correcta de ahí en adelante. Había hecho 6 decisiones incorrectas por lo menos en su vida matrimonial. Esta vez hizo la decisión correcta. Que Dios te ayude a hacer un altar en tus lugares de decisiones. Dios te bendiga.